sur votre attention, s'il vous plaît. En raison de travaux de modernisation sur la voie, sur l'axe Tengo una buena relación, una intensa relación académica e investigadora con Latinoamérica, especialmente con México, con Argentina, muy importante, con Chile también, con Paraguay últimamente. Entonces, para mí es la primera vez que presto mi voz en Colombia. Tengo grandes amigos en Colombia, tengo grandes colaboradores, sobre todo del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Ustedes saben que yo soy profesor de filosofía, soy fenomenólogo, entre comillas, ¿verdad? Porque ese adjetivo es un poco también cuestionable. De hecho, mi historia académica comenzó pues un poco esquivando la fenomenología, porque en definitiva la fenomenología, como vamos a ver, es una corriente filosófica muy, en algunos casos obtusa, que no lo es, como vamos a ver, en otros casos es especialmente escolástica y entonces presenta siempre dificultades de transmisión. Uno de mis objetivos como profesional ha sido siempre intentar que esa transmisión sea lo más clara posible. Lo que no se puede decir con claridad es mejor no decirlo. No hay una impostura en la fenomenología como corriente filosófica, sino todo lo. Yo quiero dar las gracias especialmente al Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Además, quiero recordar que antes de estudiar filosofía, precisamente estudié ciencias económicas en la Universidad de Zaragoza, con lo cual también me une una cierta afiliación a esta facultad y a la Universidad Nacional de Colombia, que para mí siempre ha sido una referencia muy importante. He trabajado en Bogotá, en Antioquía, tengo realmente buenos compañeros y compañeras, buenos colegas en Colombia, pero es la primera vez que voy a colaborar con la sede de Medellín, que para mí es una ilusión realmente tremenda, ¿no? Especialmente gracias a la doctora María Cecilia Salas, que gracias a su empeño, a su confianza y a su generosidad y a todo su trabajo ha hecho posible este seminario de intervención filosófica, porque como vamos a ver, la filosofía y el arte tienen en común, ¿no? El acontecimiento. Y yo creo que de la misma manera que el arte, en este caso, esta colaboración va a ser una intervención filosófica. Y el objetivo principal, ahora les voy a explicar atentamente, es que tengan recursos, es decir, no va a ser un seminario simplemente de revisión bibliográfica, de pues un poco de historiográfico. No va a ser un seminario en el que vamos a hablar de Walter Benjamin, vamos a hablar de Merleau-Ponty. Sería muy sencillo escoger los ejes de cada autor, exponer en completo su pensamiento, pero no tendría mucho sentido en estos momentos. Cuando la doctora Salas me propuso esta intervención filosófica, lo primero que pensé fueron unas palabras de un profesor francés, de Renaud Barbarin, que por cierto tengo aquí uno de sus libros, que se titula, no sé si lo pueden ver, se titula De l'être du phénomène sur l'ontologie de Merleau-Ponty.
Renaud Barbaga me decía en una ocasión en el Colegio Internacional de Filosofía de París que ya no tenía disposición para seguir hablando de Merleau-Ponty, que había estado hablando de Merleau-Ponty toda su vida y que estaba agotado. Claro, mis trabajos, tanto sobre Benjamin como sobre Merleau-Ponty, pues prácticamente nos referimos al año 2000, 2001. Ahí es cuando yo comienzo a exponer mi propia visión acerca de estos autores. Claro, retomar esta visión después de 23 años, de entrada, impone para un trabajador de la filosofía como soy yo, porque prácticamente tengo la sensación de que quizá ya haya dicho todo acerca de ello. Sin embargo, no es así. Como le comentaba antes a la doctora Salas, yo creo que es una propiedad de la dialéctica de las ideas. La filosofía, como decía Platón, es una geometría de ideas y siempre que ponemos a avanzar las ideas, como decía el propio Benjamin en la introducción al origen del drama barroco alemán, siempre vuelven a ser fecundas, vuelven a establecer nuevas relaciones, vuelven a generar nuevas ideas. Y eso es lo que ha ocurrido. Es decir, este encargo ha servido para que yo abriese el baúl, no sé cómo denominarlo, Ortega y Gasset, el pensador español, hablaba de la caja de los cebos. Yo no soy pescador, pero entendí lo que quería decir con la caja de los cebos, ¿no? Es esa caja donde se llevan los gusanitos, ¿no? Para pescar, que si no la cierras se salen, ¿no? Pues he abierto la caja de los cebos nuevamente y los resultados han sido nuevamente extraordinarios. Ha sido un descubrimiento de todo aquello que había quedado ahí en plena actualidad, pero detenido después de todas las aproximaciones que ha habido en el siglo XX, tanto al pensamiento de Walter Benjamin como al pensamiento de Maurice Merleau-Ponty, pero sin embargo no solamente no es un pensamiento acabado. De hecho, el propio Merleau-Ponty, y yo creo que, como van a ver, el propio Benjamin, eh, hablaban de ese impensado, ¿no? De esa no filosofía que era precisamente el fin último de nuestra actividad del pensar. Y precisamente ha surgido una nueva, pues no tanto sistematización como van a ver, sino una nueva aproximación, en palabras de Benjamin, paratáctica, no sintáctica como van a ver, porque este pensamiento no es sintáctico en el sentido de un sistema formal, completo, cerrado, sino que, como vamos a ver, es fragmentario, es constelar, ¿no? En el sentido más benjaminiano. Es un pensamiento que continuamente se está renovando. Por lo tanto, mi intención en un principio fue, debemos de hablar de Benjamin nuevamente, debemos de hablar de Merleau-Ponty, pues vamos a buscar una nueva fórmula filosófica para exponer la actualidad y la vigencia del pensamiento de estos dos autores. No solamente de estos dos autores, como van a ver, porque no podemos hablar de Merleau-Ponty sin hablar de Husserl, como tampoco podemos hablar de Benjamin sin hablar de Adorno, sin hablar de Horkheimer, sin hablar de su colega Scholem y de Alfred Loos y de tantos otros. Con lo cual, la propuesta tenía que tener un eje vertebrador. Ese eje vertebrador coincidía con mis intereses filosóficos en este momento, que yo creo, espero que pueda saber transmitirles esta cuestión, porque yo creo que es muy importante
en el siglo XXI, en el año 2023. Y es el título del seminario, La dinámica de la experiencia. Tanto Benjamin como Merleau-Ponty hablaron mucho de la experiencia. La experiencia ha sido siempre un concepto un poco, pues un poco vago. Durante el siglo XVII, XVI, XVII y XVIII hablamos mucho del origen, de la validez y de los límites de la experiencia, pero no hemos estudiado a fondo cuál es su dinámica. Es decir, cómo se presentan, para que me entiendan, como la dinámica de fluidos, es decir, cómo la experiencia presenta una serie de dinámicas que además son el origen de muchas de las confusiones que continuamente tenemos a la hora de abordar nuestro conocimiento acerca de la realidad. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Esa concepción benjaminiana del fragmento, de la constelación, de la narración, o esa concepción merleau-pontiana del quiasmo, esa salida a los dualismos tradicionales, cuerpo, alma, etcétera, no son tanto nuevas sistematizaciones filosóficas novedosas, sino que son precisamente la denuncia clara de que la experiencia, tal como la vivimos, es un flujo dinámico que se da en múltiples escalas. No solamente en la escala de lo objetivo, que es la escala, por decirlo de alguna manera, más positiva, más científica o más cientifista, ni tampoco en la escala psicológica, en la escala psicologista, ¿no? Por ponerle un nombre reductivo, sino que cada uno de esos fenómenos se da en diferentes escalas. Esas escalas, la confusión de esas escalas es lo que ha llevado precisamente, nos ha llevado a múltiples confusiones conceptuales. No hemos sabido salir de diferentes sistematizaciones que han muerto de éxito, como puede ser, por poner ejemplos, en el siglo XX, pues el positivismo, como puede ser el psicologismo, como puede ser el estructuralismo, el historicismo, etcétera, etcétera. Todas esas maneras de aproximarse aplastando esa serie de escalas donde aparecen los fenómenos son las que han originado muchos de los problemas en los que la academia, la escuela, la escolástica en definitiva se ha demorado largamente, como si, hace un momento era el ejemplo que le ponía a la doctora Salas, como si estuviéramos buscando recursos geométricos para explicar el retroceso de los planetas, ¿no? Como hacía la astronomía precopernicana. Y no era así, no hacía falta recursos geométricos para explicar el retroceso de los planetas. La solución era un cambio de escala. Y es precisamente la fenomenología la que nos va a plantear ese cambio de escala. En el caso de Merleau-Ponty, ese cambio escalar es evidente, sobre todo porque además está anunciado por la fenomenología de Husserl. En el caso de Walter Benjamin es un cambio de escala totalmente intuitivo. Vamos a ver cómo el pensador alemán es capaz de discernir precisamente esta dinámica de la experiencia de la que estamos hablando y saber presentar los fenómenos haciendo lo que hoy podríamos decir una fenomenología en ejercicio, sin ser consciente de ello, porque como vamos a ver, no es necesario tematizar, no es necesario ponerle un nombre, una sistematización, no es necesario reconocer que estamos en determinada parcela del conocimiento, sino que la propia práctica filosófica del pensamiento en ejercicio es capaz de hacer una fenomenología in actu exercito, de la misma manera que lo hicieron otros, como fue el caso de Deleuze, por ejemplo, y sobre todo como es el caso de la práctica artística. Y esta es una cuestión fundamental. De hecho, vamos a ver cómo esta resistematización que vamos a exponer en nuestro seminario
muestra cómo hay una serie de notas comunes entre Walter Benjamin y Merleau-Ponty que nos demuestran que es precisamente la experiencia artística el lugar paradigmático donde poner en evidencia estos dinamismos, estos recursos, que no es necesario tematizarlos previamente, es decir, no es necesario ser consciente de ellos. El arquitecto, el diseñador, el pintor, el escultor, el músico no precisan conocer la fenomenología. Sin embargo, van a saber perfectamente poner en ejercicio una serie de dinamismos que están relacionados con la constitución del espacio, con la constitución de la temporalidad, con la cuestión de la afectividad, con la vivencia de la corporalidad, del cuerpo y también con la simbolización, como vamos a ver. La idea, como les voy a comentar ahora mismo a partir de una presentación, para no confundirles más, es intentar resituar, reubicar todas esas cuestiones desde un prisma fenomenológico, pero también desde una perspectiva artística, es decir, también de la perspectiva del productor y del receptor y de lo que entendemos por obra de arte. Por eso es muy importante que tanto los teóricos, por decirlo de esta manera, es decir, los especialistas en filosofía, en historia de la filosofía, en historia del arte, como los técnicos, los artistas, los arquitectos, los diseñadores, los bailarines. Ustedes saben, por toda la documentación que pueden encontrar acerca de mis trabajos, que mi interés siempre ha sido fundamental y siempre ha estado concretado en la práctica artística. La arquitectura es un ejemplo claro de esto, pero también la danza contemporánea. Es un ámbito, es como me gusta decir, es como la luz negra de la fenomenología, esa luz negra que es capaz de hacer ver aquello que no se ve con la luz natural, ¿no? Aquello que pasa aparentemente desapercibido, la música, la pintura. Por eso vamos a ir siempre yendo desde la filosofía a la teoría estética y a la práctica artística, como van a ver a continuación. Por eso les animo, les motivo especialmente, teniendo en cuenta sus necesidades, y para esto quería hacer un inciso. Quería decirles que antes de nuestro encuentro en Medellín, sería muy importante que se dirigieran a mí por correo electrónico, a mi dirección oficial de correo electrónico. No sé si hay un chat para ponerles aquí mi... Entonces, en esa dirección de correo me gustaría que todos los que van a estar presentes en el seminario eh, hicieran su propia presentación a través del correo para que nos conociéramos y sobre todo me dijeran cuáles son aquellas cuestiones sobre las que están trabajando y que más le interesan. Porque de esa manera yo lo que haré será, a partir de ello, en términos benjaminianos, una constelación. Es decir, sabré cuáles son aquellos asuntos sobre los que están trabajando ahora mismo y cuáles son aquellos asuntos que más les interesan. Y de esa manera podremos en el seminario aprovechar el tiempo mucho más. Antes de hacerles mi presentación formal, quiero dejarles claro que el objetivo principal de este seminario es aportarles recursos, es aportarles información, pero no solamente información, sino una información proactiva, es decir, una información que puedan utilizar ustedes para sus propios estudios, para sus tesis, si las están confeccionando en ese momento, para sus artículos, para, en fin, su práctica docente, para
todo lo que ustedes necesiten. Es decir, el objetivo principal es propedéutico, es pedagógico. No vamos nuevamente aquí a hablar como podríamos hacerlo, ¿no? Seminario sobre Benjamin y Merleau-Ponty. Pues contamos la historia de Benjamin y de Merleau-Ponty, que además es muy interesante, ¿no? Y como verán en el seminario hay una gran cantidad de bibliografía y de biografía, ¿no? Sobre sus vidas, que casualmente tienen, como van a ver, muchos elementos en común, ¿no? Sobre todo muchos elementos relacionados con el acontecimiento y la adversidad, ¿no? Que fue el motivo principal por el que yo elegí ese título para mi conferencia pública, que servirá de cierre engalanando este seminario. Con lo cual, hay un imperativo propedéutico, pedagógico y sobre todo de honestidad. No tenemos ninguna intención de lucirnos, sino de proporcionar un nuevo discurso, un discurso actualizado, un discurso que les sea, pues les sirva, les sea motivo para continuar su trabajo. Tengo la suerte de que mi maestro, mi profesor todavía afortunadamente está activo, a pesar de ser una persona muy mayor, Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. Yo siempre le he dicho a mis alumnos que el pensamiento es como ese gesto que se hace cuando hay que saltar una pared, que es poner las manos para que otra persona ponga el pie ahí e impulsarlo hacia arriba. Ese es el objetivo de este seminario. Es decir, todo lo que voy a exponer, todo lo que vamos a tratar, va a servir para que ustedes sigan adelante y sigan adelante además con impulso. Entonces, creo que en ese sentido ya no mi declaración de honestidad y de humildad en ese sentido tiene que ser suficiente para que todos colaboremos en que este seminario sea lo más efectivo y lo más fecundo. Y sin más, les voy a hacer una presentación. De acuerdo. Como les decía antes, el título, un título debe de ser concreto, aunque en este caso sea largo, ¿verdad? Pero debe de concretar los objetivos y los contenidos del seminario. En este caso, el título principal es, como ya han visto, la dinámica de la experiencia. Yo sé que ese concepto puede chirriar un poco. No quiero que se asusten. Vamos a bajar al nivel de las ideas, con lo cual no va a haber aquí una abstracción imposible de salvar. Yo voy a hacer todo un esfuerzo pedagógico porque entendamos perfectamente lo que quiero decir al respecto. Probablemente, como eje vertebrador del seminario, es el concepto más difícil de entender, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que la experiencia esté ajustada a unos dinamismos, ¿no? A unas dinámicas, a unos flujos, prácticamente como cuando hablamos de la dinámica de fluidos, ¿no? Que ha sido una categoría científica muy explotada en el siglo XX. Lo vamos a entender rápidamente. ¿En qué sentido utilizamos este término, la dinámica de la experiencia? Les adelanto, porque verán que mi forma de exposición siempre va adelantando ideas. Entonces, les adelanto las ideas ya. Hace unos días tuvimos un encuentro en Buenos Aires con la Universidad de Palermo y la Universidad de Mendoza, en la Facultad de Diseño y Arquitectura, de la que me siento súper orgulloso. Ya es el cuarto curso que colaboro con ellos y es un trabajo muy serio. Y entonces, en este caso, hablamos de la dinámica de la simbolización. Y la tesis principal era que nuestra sociedad contemporánea tiene una carestía de simbolización. Y tiene una carestía, una caída en la simbolización, que es sustituida por una resimbolización que lo que hace es pues compensar
de alguna manera, esa pérdida de experiencia. La pérdida de experiencia es un concepto que aparece en Walter Benjamin desde sus primeros escritos, como van a ver, hasta sus últimos escritos. De hecho, como veremos, uno de los textos fundamentales que trataremos, que ya lo conocen ustedes seguro, es el de Experiencia y Pobreza, que en ese momento, en el año 33, Walter Benjamin estaba asistiendo a una crisis económica brutal, donde la inflación era un fenómeno monstruoso, extraordinario. Cuentan que en las colas para comprar el pan la gente tenía que llevar más sacos de billetes si estaba antes o después, ¿no? Entonces, ese concepto de inflación, de pérdida, de carestía, Benjamin siempre lo asoció a la experiencia. Vivimos en una sociedad donde hay una devaluación de la experiencia. Pero es curioso porque, como vamos a ver, es una pobreza de experiencia que se da a la vez de un fenómeno totalmente contradictorio, que es una proliferación continua, una saturación simbólica, una saturación de mecanismos lógicos, de mecanismos estéticos. Entonces, claro, ¿cómo se puede dar en una sociedad una pérdida de la experiencia cuando aparentemente lo que hay es una gran proliferación, una saturación de dinamismos afectivos, de dinamismos corporales, de dinamismos que modifican nuestra constitución de la temporalidad, de dinamismos que modifican nuestro concepto de comunidad? Entonces, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por qué se da esta contradicción? Veremos que ese mismo asunto aparece en Merleau-Ponty. Y de hecho, en los materiales que les he dejado, les he comentado uno de los textos que también conocerán ustedes de sobras, porque no hablamos de textos muy originales, que es La duda de Cézanne, donde Merleau-Ponty va a equiparar la experiencia artística con la reducción fenomenológica, que ya veremos lo que es, y con una pérdida de experiencia, pero con una pérdida de experiencia que hace posible nada más y nada menos que la experiencia del arte. Es decir, una pérdida que hace posible una ganancia. Aquí hay un dinamismo fundamental. Como les comentaré en su día, siempre me gusta poner a mis alumnos, a mis alumnas, el ejemplo de un texto de Edgar Allan Poe, un relato que se titula Un descenso al Maelstrom, que les recomiendo encarecidamente que lo lean porque es un relato precioso, en unos términos románticos maravillosos. Y ahí se muestra cómo el personaje de ese relato, el protagonista de ese relato, tiene que abandonar, tiene que perder para poder ganar, es decir, para poder salvarse, ¿no? Porque en este caso está siendo engullido por un maestro, ¿no? Por un tifón, un sumidero, ¿no? En el océano. Vamos a ver cómo esta pérdida de experiencia asociada precisamente a una nueva experiencia es un hecho patente en nuestra sociedad contemporánea. Sobre todo se hace más patente en los terrenos más limítrofes, ¿no? En los terrenos más límites, como es el caso del arte. Ahí es donde claramente vemos como un banco de ensayos esta dinámica, ¿no? Que nos ha confundido, como confundía a Galileo aquel retroceso de los planetas, ¿no? Sin poder dar una explicación lógica y geométrica acerca de ello, porque no nos dábamos cuenta de que en definitiva la experiencia se manifiesta en múltiples escalas, en múltiples niveles. Y eso es lo que vamos a ir desplegando en nuestro seminario. Y digo desplegando porque, recordando un poco a Deleuze ahí también, es la segunda vez que lo nombro, aunque no es un objetivo concreto de nuestro seminario,
pero efectivamente la realidad procede desplegándose, ¿no? Pliegue a pliegue, ¿no? Como decía Mallarmé, ¿no? Pli selon pli. Entonces vamos a ir desplegando esa serie de niveles, esa serie de escalas donde vamos a entender los fenómenos de otra manera y siempre con el horizonte límite de la experiencia del arte. Tal como lo hizo Walter Benjamin y tal como lo hizo Merleau-Ponty. No es una casualidad que ambos construyeran una teoría estética sobre una teoría filosófica o sobre una fórmula filosófica, como vamos a ver. Bien, entonces, en primer lugar, como les comentaba, el objetivo principal de este seminario va a ser la actualización y la transferencia de conocimiento. No tenemos más interés. No, en fin, no hay aquí más ninguna otra cuestión de fondo, ¿no? Pese a que estoy seguro que en su fecundidad va a dar como resultado muchas relaciones académicas, profesionales y demás, pero ese es nuestro objetivo principal, la actualización y la transferencia de conocimiento. En ese sentido, como les he dicho antes, vamos a dividirnos en tres vértices, en tres ejes que son como aquellas estrellas, ¿no? de las constelaciones benjaminianas, ¿no? Como van a ver, la filosofía, la teoría estética y la práctica artística. Desde la filosofía, probablemente va a ser el momento en el que les pido más paciencia y que me den un crédito porque nos meteremos en cuestiones filosóficas pues que yo voy a intentar, como estoy haciendo ahora, que sean lo más claras posibles. Pero claro, es la estructura que da forma a toda esta exposición. Entonces, ahí hablaremos de las definiciones, ¿no? Ahí haremos una introducción a la dinámica de la experiencia, a qué son estos flujos de la experiencia, de los cuales tenemos todos los días evidencia, ¿no? Desde que nos levantamos, desde que abrimos los ojos, desde la fe perceptiva que decía Merleau-Ponty, ¿no? Desde el momento en el que vemos la luz de la mañana y, por supuesto, en nuestros procedimientos más abstractos, ¿no? En la institucionalización, en la simbolización, en cómo tomamos conciencia de la vivencia de nuestro cuerpo, que va a ser fundamental aquí y que tenemos que dejar muy claro, tanto en Merleau-Ponty como en el propio Benjamin. Y, por supuesto, traduciré esos flujos de la experiencia, esa dinámica de la experiencia que les estoy introduciendo a términos fenomenológicos para que nos quede claro, ¿no? Siempre, sobre todo, partiendo un poco de esos niveles que ya les he adelantado, ¿no? La espacialidad, la temporalidad, la afectividad, la corporalidad, la simbolización y también la institución, ¿no? la comunidad, como vamos a ver. Inmediatamente pasaremos al segundo, bueno, no continuamente, como vamos a ver, es decir, estos tres vértices van a estar permanentemente relacionados, es decir, no vamos a empezar por la filosofía, luego vamos a pasar a la teoría estética y luego a la práctica artística, sino que en el mismo momento van a resonar los tres vértices. Entonces, en este segundo, en la teoría estética, lo que vamos a hacer es defender, porque es un asunto que ya llevamos mucho tiempo exponiéndolo a través de muchas instituciones, a través de muchos organismos, ¿qué es esto de la ampliación fenomenológica de la teoría estética? Es decir, la teoría, lo que algunos llaman como estética fenomenológica, no es simplemente una alternativa más. No es como el tratamiento estructuralista de la estética, no es como el tratamiento positivista de la estética, no es como el tratamiento incluso, que yo sé que aparecerá en esta discusión, neurocéntrico
científico de la estética, y ya veremos lo que conllevan esa serie de aproximaciones que ya de entrada, y me perdonarán el ser taxativo, son en la mayor parte de ellas reduccionismos, pero reduccionismos además que confunden escalas donde aparecen los fenómenos, que producen lo que a mí me oirán muchas veces decir metábasis, ¿no? Confusiones de niveles, transcategorizaciones, ¿no? Explicar el cuadro que tienen ahí de Paul Klee en términos sociológicos aporta conocimiento, pero reduce el fenómeno. Como decían los clásicos, nimis nihil. Explicar mucho es no explicar nada. Entonces, vamos a ver cómo esta ampliación fenomenológica de la teoría estética no es una alternativa teórica más. No es para decir al día siguiente, oye, ¿y qué tal el seminario? Pues el profesor era experto en fenomenología, entonces nos explicó todo desde la fenomenología, pero claro, hace un mes hubo otro señor o otra señora que nos explicó todo desde el estructuralismo o desde, en fin, la hermenéutica o desde... En este caso no hablamos de una aproximación teórica más. No vamos a tratar este asunto como si fuera vengo aquí a vender mi teoría, ¿no? Mi corriente filosófica. No. En esa ampliación nos vamos a centrar sobre todo en la distinción entre experiencia estética y experiencia artística, que es un fenómeno, es un hecho, perdón, que está muy claro en Benjamin y en Merleau-Ponty, es decir, ambos autores, yo creo que toda su obra estuvo destinada a aclarar esto, la distinción entre experiencia estética y experiencia artística, y luego los tres grandes ámbitos, lo objetivo, lo estético y lo artístico. Y cómo esos tres grandes ámbitos, en una especie de constelación, en una especie de geometría de ideas, están actuando y muchas veces generando confusión y conceptos que están transcategorizados, como vamos a ver. Y en ese sentido habrá, en mi propia intención, habrá pues una cierta profilaxis. Es decir, vamos a limpiar un poco algunos de los conceptos que utilizamos de una manera manida y repetida y que son fruto precisamente de la confusión de estos tres grandes ámbitos. Y por último, la relación entre experiencia artística y reducción fenomenológica, que en definitiva, como van a ver, es prácticamente lo mismo. Es decir, lo que desde Husserl y sobre todo desde sus últimos escritos a partir de los años 80, no vamos a tratar vamos a hablar poco de Husserl, pero va a estar ahí, obviamente. No vamos a tratar de cuestiones formales de la propia ortodoxia, ¿no? Que me gusta decir fenomenológica, sino que vamos a hablar sobre todo de los manuscritos estenografiados de Lovaina, del Kleingel, ¿no? Que me han oído decir muchas veces la calderilla, ¿no? Que decía Husserl. Es decir, aquellos escritos esotéricos que estaban más allá de la presentación y de la sistematización de la corriente filosófica y donde tenemos pues algunas cosas tan importantes como fantasía, conciencia de imagen y recuerdo, ¿no? Que es probablemente el volumen de la husserliana donde Husserl más va a abordar el fenómeno de la experiencia estética y lo va a poner en relación con la reducción fenomenológica. Pero el propio Benjamin va a hacer una reducción fenomenológica en ejercicio sin tematizarla, como verán. Y por supuesto es el tema principal de Merleau-Ponty, ¿no? Esa relación entre experiencia artística y experiencia fenomenológica. Bien, una vez aclarados esos objetivos, pasaremos a la práctica artística. En la práctica artística, ¿qué vamos a ver? Sobre todo lo vamos a articular todo en tres grandes ejes. La producción,
la recepción y la obra. Los tres ejes que están dialécticamente interconectados son tres ejes polémicos, son tres ejes muy críticos. Es decir, el momento de la producción, el momento de la recepción, que como ustedes saben se da ya en el primer momento, el productor es el primer receptor, y el estatuto de la obra de arte a partir del artefacto, ¿eh? Van a ser los tres contextos que vamos a revisar desde la práctica artística. Y ahí la arquitectura, como les decía, es un ámbito paradigmático, como lo es el diseño, como es la danza, como es las grandes artes clásicas, ¿no? Como la pintura, la escultura, la música, pero también fenómenos muy contemporáneos como puede ser el arte street, por ejemplo, ¿no? Que es un asunto que me llama poderosamente la atención, ¿no? Las intervenciones, las performances, las instalaciones, la temporalidad en el arte, el cambio de nuestra concepción de la espacialidad a partir de la experiencia artística, en fin, serán los tres grandes ejes que articularán ese tercer vértice que es la práctica artística. Y ya sin más, les comento, por no aburrirles demasiado, cómo va a ser nuestra metodología, es decir, qué recursos metodológicos vamos a utilizar. Mi intención, aunque ustedes tienen los materiales ya previamente, como les voy a indicar, y ya han visto muchos trabajos míos, pero mi intención es precisamente comenzar siempre con un audiovisual, pasar a una exposición que va a ser conceptual, pero va a ser también bibliográfica, como van a ver, y terminar con un diálogo, es decir, esto no va a ser una lección magistral. Yo espero que las 3 horas que dura cada sesión, con su correspondiente intermedio, sirvan para que tengamos un gran debate, tengamos un gran diálogo. Por eso les he pedido y se lo recuerdo y les insisto en que se dirijan a mi correo electrónico y me digan eso que más les interesa, ese asunto que les gustaría que apareciera en este seminario. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a audiovisuales, vamos a ver, en primer lugar, para contextualizar cada sesión, veremos un audiovisual inicial de unos 10 minutos, que es básicamente imágenes y textos, donde nos iremos deteniendo y a partir de lo cual haremos como una lluvia de ideas, ¿no? Iremos colocando cada uno de esos problemas en lo que vamos a hacer a continuación, que será pues un esquema proyectivo, ¿no? Es decir, una estructura donde conceptualizar todos esos problemas que hemos visto previamente en el audiovisual. Lo ilustraremos con imágenes continuamente. En la sala tendremos medios para ello y entonces iremos exponiendo imágenes para representar esta conceptualización y iremos viendo fragmentos textuales. Claro, da la casualidad que en el caso de Benjamin y en el caso de Merleau-Ponty, como van a ver, sus textos son realmente intensos, en algunos casos casi poéticos, ¿no? Casi hay como decía María Zambrano, una razón poética, ¿no? En el discurso, tanto de Benjamin como de Merleau-Ponty. Palabras muy contundentes, expresiones que son capaces de ampliar nuestras propias ideas, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir pues mostrando una serie de fragmentos que nos van a servir para conceptualizar, para contextualizar y también para discutir a continuación. Bien. En cuanto a recursos expositivos, pues será básicamente, como les he dicho, 3 partes. Una fundamentación, una presentación teórica, el desarrollo conceptual, porque no vale con largar aquí
los diferentes conceptos, las diferentes ideas, sino que hay que ponerlas en baile, ¿no? En juego, ¿no? En danza, como decía Benjamin, ¿no? En esa introducción al origen del drama barroco alemán. Ellas son como madres fáusticas, ¿no? Tienen que relacionarse unas con las otras para que veamos, ¿no? Que yo creo que es la maravilla del ejercicio filosófico, cómo son fecundas, cómo paren, ¿no? Cómo dan nuevas ideas, nuevos conceptos e iluminan, ¿no? Que es otro de los conceptos que aparecerán aquí, el de iluminación, ¿no? Y por último, el del diálogo. O sea, no, aquí hoy estoy hablando mucho porque intento darles toda la información posible, pero en el seminario vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a exponer, partiremos de esas necesidades que ya me habrán mandado por correo electrónico y de todas esas que me propongan, ¿no? Ahí in situ. Bien, con lo cual, una fundamentación, un desarrollo conceptual y un diálogo, una discusión, ¿vale? En cuanto a la bibliografía, los recursos bibliográficos, las referencias textuales las vamos a distinguir en estos tres grandes ámbitos, la filosofía, la estética y el arte, que ya se dan cuenta que hay un compromiso teórico, ¿no? En esta distinción, porque, claro, estética y arte no son lo mismo, ¿verdad? Y tampoco estética y filosofía. Dentro de la filosofía habrá muchísimas cuestiones de teoría del conocimiento, porque vamos a partir de la dinámica de la experiencia, entonces vamos a hablar de la gnoseología. Habrá muchas cuestiones de fenomenología que les he prometido que haré claras todo lo que pueda. Muchas referencias históricas y también referencias a la filosofía de la ciencia, que va a estar siempre ahí, de fondo. En cuanto a la estética, vamos a hablar de muchas teorías estéticas, no solamente de esa estética benjaminiana, no merleau-pontiana de la que estamos hablando, porque como les decía al principio, no podemos hablar de Benjamin sin hablar de Adorno, por ejemplo, ¿no? Como no podemos hablar de Merleau-Ponty sin hablar de la estética fenomenológica que hay a continuación después de Merleau-Ponty. Hablaremos de autores, hablaremos de corrientes y de sistematizaciones. Y en cuanto en el arte, vamos a estar citando continuamente, igual que lo haremos en filosofía, en la ciencia, porque coincide, porque si se sitúan históricamente, vamos a hablar del primer tercio del siglo XX, y en el primer tercio del siglo XX coinciden las vanguardias artísticas, coincide la revolución científica de la física, sobre todo, y coincide también la revolución de la filosofía a través de la fenomenología, ¿no? En el arte, las vanguardias artísticas en general, porque, por ejemplo, la música va a ser fundamental ahí, ¿no? Y todo el dodecafonismo, ¿no? Y el cambio de notación musical va a estar totalmente relacionado. De la misma manera, en este tercer recurso o referencia textual que es el arte, hablaremos de los diferentes movimientos artísticos que aparecen ahí, de las prácticas que se dan en cada momento y que se dan en la actualidad, o sea, desde, por poner un ejemplo, la Bauhaus hasta, como les he dicho, el Art Street o las instalaciones efímeras o otras muchas prácticas, los ámbitos, o sea, no solamente nos vamos a detener en la arquitectura y en el diseño, también nos vamos a detener en el resto de los ámbitos artísticos y las intervenciones, ¿no? Es decir, aquellas intervenciones artísticas que realmente han mostrado cómo, como les decía antes, la práctica artística va siempre por delante de la teoría, ¿no? Y de cómo hacemos una fenomenología en ejercicio antes de conocerla, ¿no? Y cómo efectivamente conocer o tematizar esos dinamismos nos puede servir para que desde la práctica artística vayamos más rápido o seamos más efectivos. Bien, eso en cuanto a la metodología. En cuanto a la programación, básicamente la línea del tiempo que vamos a llevar siempre en todas las intervenciones va a ser una introducción filosófica, después de ese audiovisual que veremos, un despliegue de la estructura conceptual,
bien aderezado e ilustrado por el desarrollo histórico. Vamos a estar continuamente cuestionando la idea de sistema, que aparece cuestionada tanto en la fenomenología como en Benjamin como en Merleau-Ponty, pero vamos a ver cómo efectivamente hay una sistematización que no es ese sistema clásico del que cuestionaba Merleau-Ponty en la introducción al Trauerspiel, ¿no? Sino que es una otra cosa, ¿no? Una especie de fórmula filosófica, ¿no? Que es muy parecida, muy semejante a la fórmula artística. Y en ese sentido vamos a conseguir demostrar cómo desde Platón, filosofía y arte tienen en común su propio dinamismo. Es decir, que podemos hacer filosofía con el arte y podemos hacer arte con la filosofía, ¿no? De hecho, ya veremos pues, en Benjamin pues, temas tan complejos como la estetización de la política, ¿no? Y la politización de la estética, ¿no? Y, por supuesto, el impacto teórico que van a tener esa estructura conceptual que proponemos y cuáles son las consecuencias de cara al futuro, a la filosofía de mañana, ¿no? Que es un asunto que le preocupaba también mucho a Merleau-Ponty. Con lo cual, esa será un poco la línea temporal. Introducción filosófica, estructura conceptual, desarrollo histórico, sistematización, impacto teórico y consecuencias. Y por último, los contenidos, pues más o menos, después de los materiales que ya han podido ver, más o menos quedan claros. En primer lugar, los marcos teóricos, y los marcos teóricos no pueden ser otros más que el idealismo alemán, desde Kant hasta el romanticismo alemán, la teoría crítica, Adorno versus Benjamin y otros más, la fenomenología de Husserl a Merleau-Ponty, también citaremos otros autores más contemporáneos a Merleau-Ponty que han seguido su línea de trabajo, y la filosofía del arte, ¿no? Desde las vanguardias a la arquitectura contemporánea, por poner un límite, ¿no? Que en definitiva no existe. Bien, en cuanto a la fenomenología, serán tres contextos básicos: Husserl, Merleau-Ponty y la denominada estética fenomenológica, que, como les digo, es una etiqueta que todavía no está muy clara. En cuanto a Benjamin, vamos a ver algo que para mí va a ser una especie de, pues no sé cómo denominarlo, de atracción circense, ¿no? Realmente lo que voy a hacer, he estado consultando, porque ustedes saben que la actualidad de las ideas muchas veces te lleva a estar pensando algo que está pensando otra persona lejos de aquí, ¿no? O que pensó hace un tiempo, pero que tú no conoces, porque todos somos limitados, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser una, entre comillas, fenomenologización del pensamiento de Benjamin. Porque está ahí, de la misma manera que en otros autores, como les citaba, por ejemplo, Deleuze, ¿no? Que claramente hace una fenomenología sin tematizarla, sin conocerla prácticamente, ¿no? En el caso de Benjamin es algo obvio. Además, Benjamin ya lo anunciaba en uno de sus primeros textos, que para nosotros va a ser un básico, ¿no? Que es ese sobre el programa de la filosofía futura. Un texto muy poco mencionado y, sin embargo, para mí me parece que es un texto fundamental, donde Benjamin ya se presenta como fenomenólogo, ¿no? Pero luego, cuando hemos visto, pues no sé, cualquier ejemplo me resulta válido, sus consideraciones sobre el narrador, ¿no? Sobre la temporalidad en la narración, ¿no? Eh, Hay claramente una descripción fenomenológica sin formar parte de la escuela. Y yo creo que esa va a ser una de las lecciones que vamos a aprender y que ya definitivamente tenemos que ir pues incorporando a nuestro trabajo profesional y académico. No tenemos por qué ser
Ni estructuralistas, ni neurocientíficos, ni fenomenólogos, ni positivistas, sino que Benjamin nos deja un ejemplo claro, ¿no? Es capaz de poner en ejercicio todos esos recursos sin tener que estar constreñido a una escuela, a una ortodoxia, ¿no? Y por lo tanto, en Husserl veremos aquello que quedó anunciado y que Husserl nunca dijo claramente, que es la posibilidad de una estética trascendental. Veremos los postulados heteronómicos de la experiencia estética en Benjamin, es decir, lo que llamamos la heteronomía estética frente a la autonomía estética, que sería más bien lo que defendía Adorno, ¿verdad? De ahí que Benjamin optase por el barroco y Adorno por el dodecafonismo, por esa otra vanguardia, ¿no? Y vamos a ver precisamente en esa heteronomía estética, pues un poco lo que he dicho al inicio, ¿no? Del seminario, el fundamento del seminario. ¿Cómo es posible que un movimiento artístico como el barroco, tan constreñido, tan formal, ¿no? Tan limitado lógicamente, ¿no? Tan lleno de simbolización, tanto religiosa como política, sin embargo, sea un lugar donde la experiencia artística se amplía, se extrema, se vuelve más intensa, se intensifica, ¿no? Entonces, esa es la tesis que nos va a corroborar que precisamente en lo que estamos hablando de nuestra dinámica de la experiencia está ahí. Y Benjamin lo anuncia en el principio de sus textos, pero lo anuncia al final de sus textos. Continúa hablando de esto en su libro sobre los pasajes. Continúa hablando de esto en sus disquisiciones sobre la arquitectura de Los. Es un asunto fundamental que, por el otro lado, tiene su traducción en el concepto de experiencia artística en Merleau-Ponty. Vamos a ver cómo la reducción fenomenológica para Merleau-Ponty, y cuando Merleau-Ponty habla de Cézanne, queda muy claro, y ahí pueden consultar el texto de La duda de Cézanne, está hablando precisamente de una regresión de la experiencia que significa una intensificación de la experiencia, que en algunos casos, como decía Benjamin, es utilizada de una manera reaccionaria por la política, como autoritarismo, ¿no? Como propaganda, ¿no? Y ahí están los famosos films de Leni Riefenstahl, ¿no? En la Alemania nazi, ¿no? Que Benjamin tan pronto vislumbró, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que ese propio mecanismo que amplía nuestra experiencia sirva también para limitarnos la experiencia, incluso para esclavizarnos, ¿no? Y para hacer un totalitarismo. Bien, en cada uno de esos autores ustedes pueden ver todos los materiales que yo he dejado al uso. Los materiales quizás sean un poco caóticos, pero no es exactamente la expresión caótica, porque lo que estoy haciendo y lo que me ha enseñado sobre todo Benjamin a construir es precisamente esa idea de la fragmentariedad, ¿no? De la constelación. Entonces pueden consultar, si pican, por ejemplo, ahí, verán el capítulo que hemos dedicado a Walter Benjamin con el audiovisual del Círculo de Bellas Artes, que probablemente lo habrán visto todos, pero que es fundamental para revisar muchas de esas cuestiones. Toda pues una digresión que hago acerca de la dinámica de la experiencia en Benjamin, pero luego tienen más materiales. Por ejemplo, aquí pueden consultar, si pican ahí, pues verán nuevamente otros documentos sobre Benjamin, otros textos sobre Benjamin y referencias bibliográficas. Entonces les aconsejo que jueguen con todos estos materiales. En el caso de... creo que me he salido... A ver, no, aquí. ¿Ven la presentación, verdad? Sí. Sí. Es que yo ahora no la veo yo. A ver.
Vuelvo nuevamente a presentar. Ahí estamos. En el caso de Merleau-Ponty, lo mismo. Ustedes entran en los materiales sobre Merleau-Ponty y van a tener continuas referencias. Algunas incluso pueden ser redundantes, pero es para asegurarme de que no van a perder pues la dirección, ¿no? Aunque esto sea, en definitiva, una calle de dirección única, ¿no? Como decía el propio Benjamin. Entonces, por favor, manejen los materiales antes de nuestro seminario para que podamos ahí ya tener pues, una cierta contextualización previa. Y en cuanto a Merleau-Ponty, sobre todo vamos a tratar una serie de textos, una serie de conceptos. Como les he dicho antes, no vamos a hacer una revisión biográfica. La vida de Merleau-Ponty, como la vida de Benjamin, como la propia vida de Husserl, son muy interesantes, son apasionantes, realmente apasionantes, y como les diré en su día, hay muchas referencias bibliográficas, hay muchas bibliografías muy completas, hay muchos materiales respecto a ellos. Son cautivadores, son personajes que nos arrastran, ¿no? Por su propia personalidad y su propia vivencia, con muchas cuestiones en común, ¿no? Como verán, ¿no? Pues tanto la de Benjamin en Portbou como la de Merleau-Ponty en su mesa de trabajo encima de la dióptrica de Descartes muriendo de un infarto al corazón. Hay mucha literatura al respecto, pero yo siempre le digo a mi alumnado que es preferible no dejarnos embaucar demasiado por todas las cuestiones personalistas, ¿no? de estos autores que tienen mucho que ver y que justifican su obra y que mencionaremos también, ¿no? Pero vamos a centrarnos más en la línea que dirige este seminario, ¿no? Que es, como les he dicho, esa dinámica de la experiencia a través de ellos. Entonces, bueno, veremos muchos de sus fragmentos, aparecerá el despliegue de sus grandes conceptos, por supuesto, su contextualización, que es muy importante, su contextualización histórica y filosófica, y las referencias artísticas, no solamente a Cézanne, sino las referencias artísticas en general, ¿no? Y por último, para cerrar el seminario, les haré un adelanto de cómo está la situación en esto que con mucho cuidado llamamos estética fenomenológica. Es decir, qué autores, qué problemas se están tratando ahora mismo, cuál es un poco el origen histórico de esto que podemos llamar estética fenomenológica y cómo ha intervenido a su consolidación pues tanto el pensamiento de Benjamin como el pensamiento de Merleau-Ponty. Entonces, ahí les avanzaré unos pequeños conocimientos, sobre todo porque además me gusta, como les decía antes, ¿no? Cuando poner las manos para subir, ¿no? El muro, ¿no? Para subir, para crecer, ¿no? En nuestro trabajo y en nuestras investigaciones. Y este es el tema precisamente con el que continuaré una exposición que tengo inmediatamente después de Medellín en México y que versa precisamente sobre esta entelequia, ¿no? Que llamamos estética fenomenológica. Y con ello yo creo que será suficiente para terminar pues este seminario que, como les he dicho, no les quiero asustar, no va a ser tan intenso como la presentación que he hecho. Precisamente lo que he intentado hacer con esta presentación es adelantarles un poco el trabajo que vamos a hacer en Medellín, gracias a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y gracias a la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, profesor, por esta presentación tan exhaustiva, tan
provocadora para seguir consultando y adentrándonos en esa red de materiales que nos ha compartido y que con la presentación que acabamos de escuchar, pues seguramente se facilitará, tendremos muchísimos más elementos pues, para mantener este diálogo con Benjamin y con Merleau-Ponty de cara al seminario que tendremos a partir del 25 de este mes presencialmente.